Ofelia, un movimiento de moda que plasma en tela los colores y las formas de la vida marina con el propósito de crear conciencia sobre el mayor activo que tenemos, los océanos. Ofelia es un ejemplo de cómo la moda puede fusionarse con la sostenibilidad y la educación ambiental para provocar un cambio positivo. Ofelia, The Ocean is Calling.
Sí.